Las emociones son un sentir y los pensamientos generados van ligados a estados psicológicos y de nuestro organismo, así como una variedad de tendencias e impulsos que utilizamos para cada situación que se nos presente. En otras palabras, son un sistema de alarma que nos informa de cómo nos encontramos en el momento y qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. De modo que cuanto más nos importe una situación, es más probable que nos provoque una reacción emocional, ya sea agradable o desagradable. A la misma vez, cuanto más nos demanda una situación, más tendremos que activar nuestro centro de emociones para poder responder a ella, lo cual significa un proceso de estrés. Cabe resaltar que todas las emociones son atemporales, esto quiere decir que son pasajeras, pero tener un buen manejo de ellas nos ayuda a llevar una vida plena, ya que de estas se derivan los sentimientos que son más duraderos. En tiempos de contingencia, tanto el miedo como la preocupación, la incertidumbre y la ansiedad se pueden presentar. Esto se comprende totalmente y es normal hasta cierto punto. Lo que se debe evitar es que esto nos bloquee y nos impida solucionar situaciones que se nos presentan o reaccionar a ellas, haciendo también que esto nos impida continuar con nuestro día a día de manera armónica. Poniendo un ejemplo, cuando la ansiedad se presenta de forma intensa, esta puede mantenerse durante mucho tiempo o surgir de manera inapropiada y puede dificultar que el comportamiento que se tenga hacia una situación sea el adecuado. Además, puede generar varios problemas, como malestar psicológico y un exceso de actividad fisiológica que se vea reflejada en nuestro cuerpo y en nuestra salud. Ahora bien, ¿cuántas veces no hemos oído hablar de la empatía? Pero realmente, ¿qué es la empatía? Es la habilidad para comprender las emociones de los demás. La realidad es que muchas veces no sabemos identificar ni comprender nuestras propias emociones. Sin embargo, la inteligencia emocional nos permite tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones que soportamos, adoptar una actitud empática y social. La inteligencia emocional aporta un nuevo marco para educar la adaptación social y emocional de las personas. Es bien un conjunto de habilidades que sirven para poder manejar y expresar las emociones de manera adecuada. Estas habilidades se pueden utilizar sobre uno mismo o sobre los demás, lo que se le conoce como inteligencia intrapersonal e interpersonal respectivamente. En ese sentido, la inteligencia emocional incluye emociones internas y privadas que son importantes para nuestro ajuste emocional y crecimiento personal, habiendo así 4 habilidades básicas para nuestro control emocional: la percepción, la asimilación, la comprensión y la regulación. La percepción consta de una capacidad que poseen los seres humanos para identificar sus emociones y también para conocer las reacciones fisiológicas que éstas producen. También implica la capacidad de demostrar y de expresar todas estas emociones y todo lo que estamos sintiendo en el momento oportuno y de una manera adecuada. En cuanto a la asimilización, esta implica la habilidad para tener en cuenta los sentimientos cuando se realiza un proceso de la toma de decisiones, que es una función de las emociones, el moldear y el mejorar el pensamiento de una persona, que va dirigido a la atención hacia información significativa para ella. La comprensión, el saber agrupar estas emociones y saber etiquetar, ponerle nombre a todo lo que estamos sintiendo, al igual que saber en qué categoría se agrupan todos estos sentimientos que se están experimentando. Y por último, también tenemos la regulación emocional, la cual incluye la capacidad de estar abierto a todos los sentimientos que se están manifestando, de todo tipo, y de igual manera abarcaría la habilidad para regular las emociones, moderando las que normalmente se considerarían como emociones negativas e intensificando las que se consideran emociones positivas, sin reprimir ni exagerar ninguna de ellas, ni ninguna de la información que se está comunicando. La inteligencia emocional es un proceso de aprendizaje que se desarrolla de manera paulatina, pero cuando aprendemos a identificar nuestras emociones servirá como soporte para evitar respuestas
respuestas emocionales descontroladas relacionadas con la capacidad de percibir, sentir y vivenciar nuestro estado afectivo para usarlo como beneficio y crecimiento personal. Para el manejo de las emociones es importante considerar un proceso en el cual cada emoción se acepte como suya, es decir, que se reconozca. También es importante mostrarlas sin lastimar a otros, de manera que logremos sentirnos bien y así los demás comprendan nuestras reacciones. Expresarlas verbalmente es una manera de hacerlo de forma positiva, puesto que así sabrá lo que sentimos. Además de expresar verbalmente, es necesario hacerlo con el cuerpo, ya que nuestras emociones y sentimientos también se manifiestan en él y la mayoría de veces no las podemos controlar. A veces resulta difícil saber lo que una persona está sintiendo cuando expresa con el cuerpo algo distinto de lo que dice. Hay que ser congruentes con lo que expresamos con nuestro cuerpo y decimos con palabras. Emociones como el miedo que se vive en la actualidad por la contingencia sanitaria se pueden vivir como una amenaza, pero siguiendo la línea de desarrollo nos lleva hacia la protección. La tristeza nos invita a la reflexividad y a la introspección. El enojo tiene como objetivo la defensa. Este sentimiento, en esta situación, es más complejo y multifacético que los otros dos. Se trata de una acción o expresión de la necesidad de defensa ante una amenaza, pero no de la contingencia, sino del gobierno. Todo ello sumado a una cultura política de desconfianza muy arraigada y a una incredulidad y descrédito generalizado de la clase política. Existe también, esporádicamente, la expresión de alegría, con el optimismo como vivencia interna y vivificación como objetivo de supervivencia. Y no podía faltar el afecto, que responde a la vivencia de atracción-repulsión, y su objetivo es la vinculación. Hemos perdido la sensación de certeza, la sensación de seguridad, la sensación de previsibilidad, y es lógico que nos sintamos desencajados o inseguros sobre lo que va a pasar ahora. El duelo puede venir por cualquier pérdida, ya sean objetos, familia, seres queridos, nuestra estabilidad económica o incluso hasta nuestra libertad. Y lamentablemente en estos tiempos, en un abrir y cerrar de ojos, lo podemos perder todo. Puede que los estudiantes de último año en una escuela secundaria o en la universidad no tengan una ceremonia de graduación. También puede que tu hija no viva la boda con la que ha soñado durante todos estos años. Tenemos que aprender a reconocer que todo esto son duelos. Sí, son duelos reales. Todo lo que está pasando es un bombardeo hacia nuestra persona, es decir, un ataque directo a nuestra estabilidad emocional. Ahora bien, ¿cómo podemos gestionar o manejar todo lo que está pasando? Pues sencillo, con el manejo emocional, que es lo que hemos estado hablando a lo largo de todo esto. El de la emoción es diverso y múltiple, se puede sentir o no, siempre y cuando exista la presencia de un trastorno. Por ejemplo, hay quienes no saben manejar el miedo y la tristeza de una manera adecuada, entonces lo bloquean o disfrazan a través de los chistes, situación habitual dentro de la cultura mexicana.